El otro día me pasó que alguien me dice, te vi y no me saludaste. Y el asunto es que ¿cómo estaba yo? En aquel momento, en el momento que la persona que dijo estaba más o menos así. ¿Ya? Con la mascarilla y los lentes bien empañados. Que ahí la verdad es que uno ya aprende hasta en la parte que de repente no está cubierta por el lente, tal vez como ver más o menos por dónde anda. Gracias a Dios encontré unas mascarillas que empañan casi nada, ¿no? Pero antes de eso tocaba estar más o menos así, y así pasó. No te vi, pero ¿sabes qué? Perdóname. No te... ¿Sí, no? Dice, perdóname que no te haya visto, pero es que ya, pues también con esto tener que estar usando la mascarilla y los lentes y todo, ¿no? En algún momento pasó, cuando tenía más o menos unos 20 años por ahí, que se me dañaron los lentes y era el único par que tenía en aquel entonces y me tocó salir. En un momento estaba en la calle y como, bueno, por algo uso lentes, no uso lentes por el tema del poder ver de lejos. ¿Eh? Yo sí. Entonces, y esto tiene un nombre, ¿no? De hecho, cuando uno se le dificulta ver de lejos, pero de cerca. Yo no tengo problema, por ejemplo, de ver sin lentes para leer, ¿no? Ver de cerca. Pero de lejos, en cambio, ya la cosa cambia. Y yo estaba sin lentes, andaba por la calle y, recuerden, 20 años más o menos, soltero. Todas las chicas eran bonitas. Hasta que se acercaban y uno descubría la realidad. ¿Cómo es que pasa? No sé si les ha pasado, de repente se han dado cuenta de aquella persona que tiene miopía y que obviamente no puede ver de lejos, y cuando pretende enfocar bien, ¿qué es lo que hace? ¿No? Exactamente, cierra los ojos, así más o menos así, tipo como queriendo tener ojos medio de asiático, con el propósito de poder enfocar bien. Y eso tiene su explicación lógica, no es más o menos como lo que vemos a continuación. Sí, por ejemplo, así como está ahí. Como se ve arriba, es como se ve, digamos, y cuando cierra los ojos, ahí como que se enfoca, ¿no? Así más o menos le pasa a aquella persona que tiene miopía, ¿no? Esta situación de la miopía como tal nos da una visión alterada de la realidad, ¿no? Una visión borrosa, porque no está bien enfocada. Entonces, obviamente, esa limitación en la visión no nos permite ver más allá. De hecho, es peligroso conducir sin lentes para aquella persona que debe usarlo. Porque su visión se ve limitada, porque igual uno debe tener la capacidad de poder ver a distancia, ¿no? Lo mismo pasa en el plano espiritual. Porque tener a lo que yo llamo miopía espiritual no nos permite ver más allá y nos da una versión limitada de toda la realidad que Dios pone delante de nosotros. Porque es cuando nosotros vemos las cosas, pero no las podemos enfocar apropiadamente. Y esto es normal, o sea, esto no es una cuestión que sea muy inusual. De hecho, es usual hasta que venimos al Señor y el Señor nos muestra la realidad. Y en ese momento se nos cura la miopía espiritual, ¿no? Veamos lo que nos dice Proverbios 8:33. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Lo que nos dice la palabra de Dios, poderlo tomar en cuenta y poderlo poner en práctica. ¿Cómo, de alguna manera, cuando tenemos alguna cuestión de visión, o sea, hablando de miopía, como estábamos hablando hace un momento, puede decir que corregimos de forma rápida y práctica este asunto? ¿Cómo hacemos? Si de repente yo me doy cuenta que efectivamente tengo problemas para ver de lejos, ¿qué es lo primero que generalmente se hace? Ir al oftalmólogo y ponerse, ¿sí o no? Pero en el momento que me saco los lentes, las cosas siguen igual. ¿Ya? Entonces, una forma, como nosotros en lo espiritual,
Es como si nos pusiéramos los lentes, es cuando conocemos y practicamos el mensaje de la palabra de Dios. Y hay un versículo que en realidad es bastante conocido y es uno de mis favoritos, que está en Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos permite enfocarnos y ver la realidad como es. Porque el hecho de que yo vea las cosas de una manera no quiere decir que necesariamente es como así son. Entonces su palabra es precisamente esa luz que nos permite ver por dónde vamos, nos permite enfocarnos adecuadamente, ver la realidad como es. No como cuando yo veía a todas las chicas, las veía bonitas, no, sino ver las cosas como son. Y de hecho, el siguiente versículo le da más fuerza a esta idea. Que lo dice, lo prometí una vez y lo prometeré otra vez, que obedeceré tus maravillosas leyes. Aquí hay un detalle importante, porque nosotros leemos esto y pensamos, bueno, entonces hay que portarse bien, tengo que portarme bien, porque dice, te voy a obedecer una y otra vez. Pero hay una palabrita aquí que demuestra que va más allá del hecho de portarse bien. El hecho que aquí el salmista dice, tus maravillosas leyes. O sea, ¿qué es maravilloso? O sea, aquí nos demuestra que hay algo más grande, algo que llena su corazón y que lo hace sentir bien. Porque dice, obedeceré tus maravillosas leyes. No es algo que se sienta como agraviante, como, ay, qué duro, qué difícil, sino habla de tus maravillosas leyes. Y de hecho, nosotros podemos saber que es posible obedecer, hacer las cosas que nos dice la palabra de Dios, pero no conocer la verdad. Es posible. De hecho, hay gente que conoce lo que dicen las palabras. De hecho, a veces hay personas que ni siquiera conocen lo que dice la palabra de Dios, pero sin embargo, pues la palabra de Dios escrita en su corazón, inclusive hasta obedecen. Hay personas que de repente obedecen, pero se sienten mal por obedecer. Porque se sienten como que están con una camisa de fuerza. Como, ay, qué duro que es obedecer. Y esa es la realidad que están viviendo, una realidad distorsionada. Dice según Timoteo 3:7, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Claro que el contexto de este versículo es un poco amplio, porque entre las cosas que dicen hablan acerca de cómo serán las personas en los últimos días. Y aquí concretamente se refiere a mujeres. No quiere decir que son las mujeres son las únicas a las que les pasa esto, por supuesto, ¿no? Pero el ejemplo puntual es eso. Pero aquí lo que dice, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Es posible llegar a aprender, a conocer mucho de la Biblia, pero no llegar a conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿En quién más que en nuestro Señor Jesucristo? Porque mismo yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino, como el que hablábamos hace un momento, esa palabra que es esa lámpara de nuestros pies, o esa lumbrera de nuestros pies, como dicen otras versiones, es la que nos muestra. Dice, yo soy el camino, yo te muestro por dónde ir. La verdad, es esa verdad que te hace libres. Es todo el mensaje de su palabra aplicado en tu corazón para que lo puedas llevar a cabo. Y la vida, porque todo eso en conjunto te lleva a vivir esa vida en abundancia. A poder decir, lo diré una y otra y las veces que sea necesario. Imagínense, si yo digo una cosa y la repito, es porque estoy convencido de que es real. Y si el salmista decía, lo diré una y otra vez, obedeceré tus maravillosas leyes, es porque está convencido de que eso es real, que es lo mejor para él. Pero no quiere decir que va a ser perfecto. Porque si no, no tendría necesidad de decirlo otra vez. Porque dije, bastaría una vez, ¿ok? Obedeceré y ya. Pero sí, lo haré una y otra vez. Porque sabe perfectamente lo que dice la Escritura cuando leemos que 7 veces cae el justo y otras 7 veces se levanta. Porque es posible
pasar toda la vida aprendiendo y nunca conocer la verdad. Recordemos lo que vimos la semana pasada acerca del pecado, ¿no? Cuando hablamos del pecado, que no es algo místico. No es algo así como que si fueran poco más ¿y qué? Pues como salen en los juegos, como las runas o algo así. No. A veces se le da a la palabra pecado un enfoque mucho más grande de lo que en realidad es. No quiero decir que hay que, digamos, hacerlo a un lado o no tomarlo en cuenta, pero tampoco, poco más en glorificarlo, porque eso nos lleva al otro extremo, que es la culpa. No sé si se recuerdan cuando vimos la semana pasada lo que el término en el griego original de amartia, que tiene 3 significados. Y yo encontré, bueno, no es que las encontré todas, ¿no? Porque si no, todavía las estuviera buscando, así a dedo, ¿no? Pero sí pude ver que efectivamente en el Nuevo Testamento habían 173 referencias usando la misma palabra. ¿Y qué se quiere decir? Sencillamente era como apuntar mal, cruzar una línea o obrar con inequidad. Es decir, atentar contra el equilibrio normal de la vida. Eso era básicamente. Sí, eso era básicamente el pecado. Atentar contra el equilibrio normal de la vida. En resumen, tomarlo en cuenta, saber que forma parte de mí, pero que en el Señor podré superarlo. Que aquellas cosas por las cuales estoy batallando, porque todos tenemos nuestras batallas, todos tenemos nuestras luchas, saber que en el nombre del Señor voy a vencer, porque Él ya me hizo más que vencedor. Entonces, saber que yo puede ser que esté luchando con algo, pero que si estoy aferrado a Él, lo podré vencer. Salmos 32:2. ¡Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad! Es su registro. Porque al decir registro de delincuencia como que suena a poco más y que tengo que ir a la PJ, ¿no? Tengo que estar sacando el récord policial y todo. Esa es la justicia de los hombres, es la justicia, nuestra justicia. Pero aquí se habla de su justicia, aquí es el Señor borrado de su registro. Y recordemos cuando hablamos de su registro, aquí me remonto a lo que vimos hace 2 semanas. ¿Qué hace el Señor con nuestro corazón? Lo pone en la balanza. Porque Él pesa los corazones. Entonces cualquier cosa que salga de ese equilibrio se anota en su registro, en el registro de delincuencia. Pero, y aquí es donde viene el pero Él es, como dice aquí, el que lo borra. Así como cuando uno pisa la arena en la playa, después viene el mar y chao. Y es increíble porque el Señor mismo dice, yo ya no me acordaré. A veces nosotros seguimos recordando las cosas malas que hemos hecho, pero Señor, se mira, ¿de qué cosa? Pero si yo ya no me acuerdo. Claro que, o sea, es un poco irrisorio pensar que Dios no tiene memoria, pero no se trata de eso, se trata que sencillamente ese registro ya está borrado. Es decir, sí, yo sé, eso pasó, pero ya. O sea, yo ya no lo tengo en tu contra. ¿Por qué tú lo sigues teniendo en tu contra? Porque ya lo borré. Entonces, y lo que me encanta de este versículo, dice, ¡qué alivio! ¿Cómo uno puede llegar a sentir alivio, como dice aquí, al confesar su pecado? Es en el momento que yo vengo delante de Dios y reconozco que necesito su ayuda. Esto va más allá de, porque realmente sin confesar pensamos que es hacerlo delante de otra persona. Pero primero, lo inicial es poder confesar delante de Él. Obviamente, si uno tiene la confianza suficiente de poder contar con alguien y poder hablar, está bien. Y orar juntos. De hecho, la Biblia nos dice, nos recomienda que hagamos eso. Que hablemos de estas cosas, que hablemos de nuestras luchas unos con otros y que oremos unos por otros para ser sanados. Es lo que dice el libro de Santiago. Y es lo correcto y está bien. Pero eso es un proceso. Así como en el momento que vemos aquí, dice, qué alivio. Es también un proceso, porque tener la costumbre de acercarnos a Dios y reconocer que hemos hecho mal delante de Él,
es un proceso también. Porque no es natural. Porque cuando teníamos la visión nublada, cuando estábamos afectados por la miopía espiritual, no lo veíamos así, no veíamos la necesidad. Pero en el momento que reconocemos que necesitamos confiar en Él para poder vivir, como dice aquí, en completa honestidad. Al decir honestidad, se refiere a no es que yo no me voy a equivocar más, porque me voy a equivocar, pero soy honesto delante de Dios. Señor, hice mal. Necesito de tu ayuda. No quiero equivocarme otra vez. Necesito de tu gracia para poder superar esta lucha. Y esto no tiene nada que ver con la culpa, como hablamos hace un momento. De hecho, la culpa es un buen negocio. Si no, pregúntele a los dueños de florerías. ¿Cuántas veces están ahí? No, que quiero un ramo grandote. Y ahí, ¿qué van a necesitar? Perdona. ¿Ah? Y por eso es que inclusive hasta a veces pasa que por eso muchas veces se llevan flores a los cementerios. Ojo, no me malentiendan, no quiero decir que esté mal mandarle flores a la esposa. No, para nada. De hecho, está muy bien. ¿Perdón? ¿Ah? O sea, no que necesites decirme perdona. Exactamente. O sea, el asunto es cuando la motivación no sea la culpa. Como me siento mal, quiero que me perdone, ¡pum!, le mando flores. Pero ¿por qué fue necesario llegar a ese punto? Cuando es diferente, cuando, por ejemplo, como una manera de celebración, ¿no? O de gratitud. Inclusive, si una persona quiere llevar flores al cementerio, tampoco es que esté mal honrar la memoria de la persona que ya no está, ¿no? De hecho, por ejemplo, mis hijos continuamente me escuchan hablar de mi padre, honrando su memoria. Pero esto no quiere decir, o sea, aquí viene el asunto, el problema es la motivación del corazón. Porque si yo sé que, ay, chuzo, no le pude decir que me perdone, no le pude, ya no está y estamos peleados y todas esas cosas. Y esa motivación, producto de la culpa, es la que precisamente no me va a poder llevar más allá. Porque me va a hacer que vea las cosas de forma diferente. Porque como tengo esa carga en mi corazón y estoy tratando de compensarla, entonces obviamente eso es lo que va a hacer que mi corazón se vea comprometido. Por eso es que la Biblia nos dice tanto: procuren estar en paz con todos. Porque uno nunca sabe cuándo es la última vez. Y eso es así. Entonces, bueno, yo sé que tal vez todo esto suena un poco triste, pero la verdad es que es necesario para poderlo tener presente, ¿no? De hecho, más que pensar en la culpa, el Señor nos invita a algo mucho más intenso y mucho mejor para nuestras vidas, que es lo que vemos en Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo uno se deleita en otra persona? Claro, o sea, ¿cómo uno se deleita en otra persona? Estando con esa persona, compartiendo, conociendo, ¿no? ¿Perdón? Dedicando el tiempo, ¿no? Conociendo, viendo, comiendo, exactamente, comiendo, o sea, comiendo juntos. O sea, disfrutamos de la presencia del otro, nos deleitamos en el otro. Dicen otras versiones aquí, ¿no? Que cuando, a diferencia de decir deleítate en el Señor, dicen ámalo con ternura. Entonces, así es como uno se deleita en otra persona, ¿no? Entonces, ya el Señor se deleita en nosotros. El simple hecho de habernos creado y que cuando Él dice que nos creó, vio que lo que Él había creado era bueno, ya denota un deleite. La Biblia nos dice que inclusive Él se toma el tiempo de contar los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, ¿qué más implica eso? Que deleite.
Yo me imagino de repente estar con mi cabeza y dice, oye, mira, ya te salió una cana, ¿sí? O cosas como esas. Deleite. Entonces, hace un rato hablábamos que cuando uno tiene el problema, bueno, no sé si llamarlo problema, ¿no? Pero el tema de la visión, ¿no? El tema de la miopía, uno se pone lentes y la corrige de forma temporal mientras lo tiene puestos. De igual manera, uno puede tomar el mensaje de la palabra de Dios y aplicarlo, pero si eso no está en el corazón, ¿qué va a pasar? En el momento que dejo de tomarlos en cuenta, ya pasó. Algo similar sucede cuando ahora se dan lo que se llaman las cirugías para la corrección de la miopía. Porque lo que pasa con el ojo que tiene miopía, tiene la córnea, creo que si no me equivoco, está excesivamente curveada. Y lo que hacen es que como que la van acomodando para que esté conforme al diseño original. O sea, ya está como que captando la referencia. Entonces, es lo que hace la cirugía, ¿no? Como que aplana la curva de la córnea para que de esa manera uno pueda ver correctamente. Entonces, cuando nos deleitamos en el Señor y en su palabra, esa curva en nuestra córnea espiritual llega a ser como fue diseñada y nos permite ver de forma correcta. Nos permite ver la realidad como Él mismo la ha determinado. Es como la miopía espiritual se cura de forma permanente y constante. Porque además de conocer su palabra, lo conocemos a Él. Dice Juan 11:40. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Esa es la gran diferencia de conocer su palabra y acá conocer su palabra más conocerlo a Él. Porque aquí dice, no te dije, no te mostré, no te comuniqué mi palabra, no te dije, más la confianza. Es decir, se lo dijo y a su vez lo suma a la confianza. No te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios, verás las cosas de forma correcta, verás las cosas sin miopía espiritual, verás la realidad como es. Dice Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. ¿Qué denota esto? Relación, acercamiento. Porque una cosa es obedecer porque toca, otra es obedecer porque sé que mi Padre me ama. Y que si en algún momento tal vez no entienda lo que me está diciendo, no entienda por qué me lo está diciendo, lo sé que lo está haciendo porque me ama y por amor. Y eso es lo mejor para mí.